Continuamos el estudio de cosas que se hacen actualmente con los átomos. ¿Qué podemos hacer con el estado oscuro? Bueno, si ven, permite la manipulación de los estados de un átomo, los estados cuánticos, y da lugar a varios fenómenos interesantes de gran utilidad, y por eso quiero platicarlos con ustedes. Uno es la transparencia electromagnéticamente inducida, que es indispensable para producir, por ejemplo, el fenómeno de luz lenta. También hay la transferencia diabática de población entre estados cuánticos o el atrapamiento coherente de población por selección de velocidad, que no veremos con más detalle, o el efecto Outler-Towns. Entonces vamos a ver de estos cuatro, vamos a ver tres de ellos. Vamos a platicar sobre ello. Transparencia inducida electromagnéticamente. La conocemos como EIT, está en inglés, ¿sí? Y vamos a ver en el estado oscuro, vamos a hacer la intensidad de uno de los haces, vamos a decir el haz P mucho mayor que la intensidad del haz C. Entonces, en ese caso, el estado oscuro tiene un 1 en el estado 1 y los otros dos son ceros. El átomo se queda en ese estado. Si lo expongo a la luz del haz C, que en condiciones normales el átomo absorbe fuertemente, deja de absorber. Entonces la luz hace transparentes a los átomos a la otra frecuencia de luz. Entonces vamos a suponer en configuración en escalera y entonces la intensidad del haz omega P es mucho mayor que la del haz omega C. ¿Y qué es lo que vemos si cambiamos la frecuencia de omega C? Pues esto es lo que se ve en el laboratorio, estos son resultados experimentales. Esencialmente lo que estaríamos viendo son los pozos Doppler, excepto que, como es configuración contrapropagante, cuando los dos haces de luz interactúan con átomos, el mismo grupo de átomos, el mismo grupo de velocidades, el haz omega P vuelve a los átomos transparentes a la absorción de omega C y aparecen entonces estos piquitos ahí donde se da la estructura hiperfina del átomo. Ahora, es interesante que esto nos permite, por ejemplo, generar una ventana de transparencia donde podemos manipular el índice de refracción del vapor atómico. Y entonces, si logramos eso, podemos manipular la velocidad de propagación de la luz en un medio que a su vez es transparente. Esto da lugar entonces también al fenómeno de luz lenta. Aquí se tiene el diagrama de niveles de energía del átomo que se utilizó la primera vez que se consiguió luz lenta, que fue sodio, y es un esquema lambda, donde aparecen las frecuencias omega C y omega P de las que hemos estado hablando. Y esta es una expresión que se deduce en la clase de óptica para la velocidad de grupo, la velocidad de propagación de un pulso de luz en un medio, que es además relativamente simple de obtener. Acá aparecen las líneas de dos gráficas en las que en la superior, en la A, aparece la ventana de transparencia. Esto es, hay un intervalo de frecuencias en las que el conjunto de átomos de sodio es transparente a la propagación de pulsos, y en la parte de abajo nos da el comportamiento del índice de refracción en función de la desintonía. Y entonces en esta región de la ventana, la pendiente que aparece en la expresión de la velocidad de grupo se puede hacer tan grande o tan pequeña como uno quiera. Y entonces se puede lograr, por ejemplo, reducir la velocidad de propagación de un pulso de luz a algo así como 17 metros por segundo. Se puede hacer menos, se puede hacer de hecho prácticamente detener el pulso de luz. Es un trabajo que se hizo por primera vez en 1999, hace ya 21 años.
También hay otro fenómeno muy interesante que es la transferencia diabática de población. Vamos a considerar el ejemplo ahora del sistema en lambda otra vez. Y entonces tenemos los estados 1, 2, 3, la frecuencia omega C acopla 1 y 2, la frecuencia omega P acopla 2 y 3. Bueno, si suponemos que las intensidades de los haces de luz, omega C y omega P, se controlan y se cambian de manera lenta, entonces recuerden la expresión para el estado oscuro. Es esta combinación lineal donde los coeficientes de la expansión son las frecuencias de Rabi. Y entonces, si yo controlo el encendido y apagado de estas frecuencias de Rabi, puedo hacer que el estado oscuro pase de ser totalmente el 1 a totalmente el 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que encender primero omega P, que conste es el haz que acopla 2 y 3. Y luego ir apagando omega P para encender lentamente omega C. Se habla entonces de que se encienden los haces en la secuencia contraintuitiva. Y en esta forma, átomos que estaban inicialmente en el estado 1 pasan al estado 3 sin haber pasado nunca por el estado 2. En esta gráfica se muestra por un lado la secuencia de pulsos. Por favor tengan cuidado que aquí el código de colores está invertido. El rojo debe ser azul y el azul rojo. Entonces se enciende primero omega P y después se enciende omega C. Y el coeficiente C1 al cuadrado, que originalmente es la unidad, después de esta secuencia, se convierte en un coeficiente C3 al cuadrado igual a la unidad. Quiere decir, pasamos totalmente la población de átomos del estado 1 al estado 3. Esta es la manera más eficiente de transferir población. Se transfiere el 100% siempre y cuando se enciendan los haces en la secuencia contraintuitiva. También podemos describir el efecto Outler-Towns. En este caso vamos a suponer que la onda C, por ejemplo, está en resonancia y su acoplamiento es mucho más intenso, quiere decir su frecuencia de radio es mucho más intenso que el de la onda P. Entonces ponemos la matriz M de nuestro sistema y entonces hacemos delta C igual a 0 porque está en resonancia y hacemos omega P, la frecuencia de Rabi, igual a 0 porque es mucho más pequeña que omega C. En este caso diagonalizamos y vemos los eigenestados de nuestra matriz, pues son dos estados que son la superposición de los estados 1 y 2 con una separación de energía igual a la frecuencia de Rabi del haz intenso. Y el tercer estado es un estado que queda solito y que solo está desintonizado por el valor delta P. Si vemos entonces cómo cambia la absorción del estado del haz omega P, que es débil, lo que vemos es que en realidad puede haber excitación desde estos dos estados psi más menos. Entonces, el efecto Outler-Towns es el desdoblamiento de los niveles de energía que es observado por excitación a un tercer estado con un acoplamiento muy débil. Y aquí se muestra, por ejemplo, lo que podemos hacer en el laboratorio con la transición prohibida, que es muy débil comparada con la transición resonante del primer paso de excitación. Y en el momento que aumentamos la intensidad del haz de producción, el haz intenso, lo que vemos es que aparecen desdobladas las líneas espectrales porque estamos, decimos, vistiendo los estados del átomo. Bueno, el siguiente ejemplo que quiero platicar con ustedes es cómo se puede hacer para disminuir la temperatura de los átomos.
Bueno, esta noción de fuerza debida a la luz es algo que no es muy reciente. De hecho, hace un poco más de 400 años, Kepler, de observar el comportamiento de los cometas, llega a la conclusión de que la luz del Sol empuja a la materia, a los gases de los cometas, y eso explica entonces por qué la cola de los cometas siempre apunta en dirección opuesta al Sol. Desde una perspectiva atómica, pues lo podemos pensar como debe haber en un proceso de interacción de luz con átomos, debe haber conservación de energía y debe haber también conservación de momento. El momento que tiene un fotón es igual a h barra por el vector de propagación del fotón. Entonces, tanto en absorción como emisión, el átomo sufre una patada. En absorción, en la dirección en que absorbió el fotón, y en emisión, en la dirección opuesta a la que es la dirección de salida del fotón. Esto, si hacen las cuentas, hk es realmente pequeñito, sobre todo considerando la masa del átomo y frecuencias, por decir, en el óptico. Sin embargo, podemos utilizar esto y el efecto Doppler a nuestro favor para disminuir la velocidad de los átomos. Entonces les recuerdo que los átomos, un conjunto de átomos, en realidad responde siempre a frecuencias de la manera que se muestra acá abajo. Esta es una lorentziana donde estamos graficando esencialmente el ancho natural de línea. ¿Cuál es la receta? Supónganse que sintonizan un láser a una frecuencia un poco menor de la transición atómica. Entonces, si un átomo se está moviendo en contra del haz de luz, lo va a ver más sintonizado, y eso quiere decir que la probabilidad que absorba un fotón es mayor. Y aquí lo interesante es que si después de este proceso el átomo queda en un estado excitado, se deshace de la energía mediante emisión espontánea. La emisión espontánea es en cualquier dirección y el átomo puede regresar al estado inicial para volver a absorber fotones. Entonces, en este proceso de excitación con este haz en contra del cual se está moviendo el átomo, después de repetir muchos de estos ciclos, el átomo se frena. En cambio, el átomo que se estaba moviendo con la luz no está tan sintonizado y entonces no va a interactuar tanto con la luz. A esto se le llama entonces enfriamiento Doppler. Bueno, podemos construir lo siguiente. Vamos a pensar en un conjunto de 6 haces con la misma frecuencia y ligeramente menor a la de la transición atómica, como se muestra en la figura. Quiere decir, el haz de un láser lo dividimos en 6 haces diferentes en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Entonces, un átomo que se está moviendo, no importa en qué dirección, va a encontrar al menos un haz de luz que lo frena. Esto se vuelve entonces un medio muy viscoso en el que se están moviendo los átomos, por eso el nombre de melaza óptica. Bueno, con todos estos elementos podemos construir lo que en el laboratorio se llama una trampa magneto-óptica, para lograr no nada más frenar a los átomos, sino concentrarlos, atraparlos en un punto del espacio. Lo que conviene es agregar un campo magnético que cambia con la posición. Entonces tenemos dos bobinas, nada más que en lugar de tener una configuración en la que se produce un campo máximo en el centro de las dos bobinas, aquí ponemos la configuración de corrientes opuestas, de tal manera que en medio de las bobinas tenemos un cero del campo. Nosotros aprendimos en clase que el campo separa los niveles de energía
del átomo de acuerdo al valor de m, el número cuántico de proyección magnética. Y como tenemos un gradiente de campo, la separación de los niveles de energía depende de la posición. Además, utilizamos luz circularmente polarizada y aprovechamos a nuestro favor las reglas de selección que acabamos de estudiar para lograr que la luz, la fuerza de la luz que actúa sobre los átomos, siempre empuje al átomo hacia el centro de la región donde el campo vale cero. Se produce una fuerza restauradora, una fuerza conservativa. Entonces el diagrama es más o menos este. Tenemos los 6 haces de luz con las dos bobinas, la superior y la inferior, con corrientes encontradas de tal manera que el campo en el centro es cero. Escogemos los estados de polarización de la luz, tomando por ejemplo el caso de un estado J igual a 0 en el nivel inferior y J igual a 1 en el nivel superior. Las líneas aquí lo que muestran es el comportamiento de los niveles de energía en función de la posición, y lo que vemos es que el estado J igual a 0 de abajo no se desdobla por efecto Zeeman, y aquí lo que vemos es que a medida que se separa el átomo del lugar donde el campo vale 0, que es justo donde los tres estados coinciden, hay un estado que se sintoniza mejor con la luz, y si ese estado solo interactúa con la polarización indicada que viene hacia el centro de la región de campo, entonces se produce esta fuerza restauradora. Entonces los átomos se van a acumular ahí donde el campo magnético vale cero. Y esto es una trampa magneto-óptica. En nuestro caso utilizamos rubidio, y en nuestro caso y en casi, un gran número de trampas magneto-ópticas del mundo, se usa rubidio, que es un metal alcalino, conocemos su estructura. La transición que nos interesa es la transición entre los estados 5s y 5p, en particular J igual a 3 medios en el 5p, que se puede obtener con láseres de diodos. Estos láseres son muy similares a los que se usan, por ejemplo, en tocadores de disco compacto, de esos que todavía medio existen. Aquí están los niveles de energía con la estructura hiperfina. El estado 5s tiene dos estados hiperfinos con F igual a 1 y F igual a 2, esto para rubidio 87, y el estado 5p con J igual a 3 medios tiene 4 estados hiperfinos con valores de F 0, 1, 2 y 3. Aprovechamos también reglas de selección para ver que hay un ciclo cerrado de transición. Si yo paso del estado hiperfino F igual a 2 al estado F' igual a 3, las reglas de selección, recuerden, es delta F igual a 0 más menos 1, del 3 no puede sino decaer al 2. Y entonces se da ahí el ciclo de atrapamiento, que es el que nos interesa. Ahora, como estamos desintonizados ligeramente al rojo, el mismo haz puede producir una transición del 2, no al 3, sino al 2 del estado superior. Y si el átomo queda en el estado 2, ese sí decae al F igual a 1 del estado de abajo. Entonces, después de unos miles de ciclos, el átomo puede decaer al estado F igual a 1, y ese estado F igual a 1 ya no sirve para ser atrapado. Entonces lo que hacemos es agregar un segundo haz de luz que llamamos de rebombeo, que sirve para regresar a los átomos del estado F igual a 1 al estado F igual a 2 para que se repita el ciclo de enfriamiento. ¿Cómo se ve una MOT? Bueno, pues estas son fotografías de laboratorio. En la parte de abajo está uno de los láseres, que por cierto ese láser ya lo jubilamos. Estamos ahora montando un nuevo esquema. Y en la parte de arriba se ve la cámara de vacío, donde se produce el fenómeno de enfriamiento y atrapamiento de los átomos. Aquí está el esquema, no vamos a ver en detalle las cosas, pero ahí están los dos láseres
el de atrapamiento y el de rebombeo se preparan con las frecuencias que se necesitan, se combinan entre ellos, se divide en los 6 haces que se necesitan para producir el esquema de atrapamiento, y todo eso se hace incidir en una cámara de vacío donde se produce un vapor muy tenue, muy poco denso de átomos de rubidio que interactúan con la luz de manera tan eficiente que en unos cuantos segundos se produce una nube de átomos a una temperatura bastante baja. Vamos a ver un poquito más adelante todo esto qué significa. Y déjenme entonces concluir esta parte de la presentación con una fotografía de la nube de átomos fríos, que es este puntito, el que está a un lado de la ventana. No es el punto más redondito y más al centro de la ventana, sino es la nubecita pequeña que está a un lado, que es una fotografía de la trampa magnetóptica de nuestro laboratorio.